Buenas tardes. Comenzamos la sesión plenaria, en este caso el pleno ordinario del mes de septiembre. Aprovechamos y saludamos a los vecinos de Yecla que nos ven desde su domicilio. Aprovecho y saludo también a los miembros de la corporación. Espero que hayan tenido unas vacaciones, que hayan podido disfrutar y que hayan podido descansar y desconectar. Y como decía, pues comenzamos con esta sesión plenaria. El punto número 1 es el acta de la sesión número 14, celebrada el 7 de julio del 2025, a la cual han tenido acceso los portavoces. Pregunto si desean intervenir. No habiendo intervenciones, sometemos a votación la misma. ¿Votos a favor? Se aprueba, por tanto, por unanimidad. Pasamos así al punto número 2 del orden del día. Es el convenio de colaboración con la Asociación de Salud Mental Altiplano, AFEMI, para las anualidades 2024-2025, justificación de los gastos financiados con cargo a la subvención de la anualidad 2024. Vista cuanta documentación obra en el expediente, visto el contenido del convenio suscrito entre la Asociación de Salud Mental Altiplano, AFEMI, y este excelentísimo Ayuntamiento, formalizado el 17 de diciembre del 2024, visto el escrito de solicitud presentado por la asociación beneficiaria, visto el informe propuesta emitido por la Dirección del Centro Municipal de Servicios Sociales, conforme dispuesto a la cláusula 11ª del convenio y previo dictamen de la Comisión Informativa de Política Social, Mujer, Familia y Sanidad, se propone a la consideración del Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Considerar justificado por la Asociación de Salud Mental Altiplano, AFEMI, el empleo de la subvención de la anualidad 2024 correspondiente al convenio de colaboración firmado con dicha asociación para la cesión de un espacio físico de titularidad municipal, sito en la calle Amistad número 3, a fin de que dicha entidad desarrolle el centro de día y las actividades que le son propias, según lo dispuesto en el programa anexado para cada ejercicio, además de la cobertura de las actividades que se realizan a través de la Concejalía de Deportes y Cultura. Pregunto a los señores portavoces si desean intervenir. No habiendo intervenciones, sometemos a votación la propuesta de acuerdo. ¿Votos a favor? Se aprueba, por tanto, por unanimidad. Pasamos así al punto número 3 del orden del día. Es el convenio de colaboración en materia de servicios sociales con la Residencia de Ancianos Desamparados Santa Teresa de Llornet, anualidades 2021-2022, prorrogado a las anualidades 2023 y 2024, justificación de los gastos financiados con cargo a la subvención de la anualidad 2024. Vista cuanta documentación obra en el expediente, habiéndose prorrogado dicho convenio, como digo, para las anualidades 2023 y 2024, visto los escritos de solicitud presentados por la entidad beneficiaria de la subvención y visto el informe propuesta emitido por la Dirección del Centro Municipal de Servicios Sociales con fecha 12 de junio del 25, con la conformidad de la concejala delegada de Política Social, conforme a lo dispuesto en las cláusulas 3ª y 6ª del convenio y previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, se propone a la consideración del Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: considerar justificados por la Residencia de Ancianos Desamparados Santa Teresa de Llornet los gastos financiados con cargo a la subvención de la anualidad 2024, así como el empleo de la misma conforme al indicado convenio, por importe de 17.000 euros. Pregunto a los señores portavoces si desean intervenir. No habiendo intervenciones, sometemos, por tanto, a votación la propuesta de acuerdo. ¿Votos a favor? Se aprueba, por tanto, por unanimidad. Pasamos así al punto número 4 del orden del día. Modificación de la cláusula 3ª del convenio suscrito con la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, FANDIZ COCENFE, Murcia, para promover acciones dirigidas a la plena integración social y laboral de personas con discapacidad física y orgánica de Yecla. Vista cuanta documentación obra en el expediente, resultado que, aunque la vigencia del convenio se extiende a las anualidades 2022-2023, se ha prorrogado automáticamente hasta 2 años más al no haber sido denunciado con una antelación mínima de un mes a la fecha de su vencimiento, visto el informe propuesta emitido por la directora del Centro Municipal de Servicios Sociales con fecha 19 de febrero del 2025 y con el visto bueno de la delegada de Política Social.
La asociación ha demandado la inclusión de los gastos de personal, siendo necesario a los indicados efectos proceder a la modificación de la cláusula tercera del párrafo segundo del indicado convenio relativo al objeto del convenio. Previo dictamen de la comisión informativa correspondiente, se propone a la consideración del Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Modificar, por los motivos anteriormente expuestos, de común acuerdo con la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, la cláusula tercera en el párrafo segundo del convenio suscrito el 1 de septiembre del 2022. Donde, sustituyendo la actual redacción por la siguiente, la aportación económica será de 3.000 euros e irá destinada a los gastos de personal y de desplazamiento de los técnicos que se desplacen a Yecla para realizar tareas de formación y empleo con el colectivo de personas con discapacidad física y orgánica del municipio y para trabajar con el sector empresarial de la zona. También irá destinada a cubrir los gastos de funcionamiento y material no inventariable que suponga un gasto directo en relación con el desarrollo del programa. Dicha modificación tiene por finalidad la incorporación de los gastos de personal dentro del objeto del convenio para su financiación mediante el importe de la subvención prevista, que no experimenta modificación alguna. Pregunto a los señores portavoces si desean intervenir. No habiendo intervenciones, sometemos a votación la propuesta. ¿Votos a favor? Se aprueba, por tanto, por unanimidad. Pasamos al punto número 5 del orden del día. Convenio con la Fundación Castillo Puche, justificación del plazo primero y pago segundo plazo del ejercicio 2025. A la vista del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Yecla y la Fundación Castillo Puche, de conformidad con los informes emitidos por intervención y por la Secretaría General y previo dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, Festejos y Turismo, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar, dar por justificado el primer plazo de la subvención otorgada a la Fundación Castillo Puche en el marco del convenio suscrito para el ejercicio 2025, al haber presentado los justificantes de pago oportunos por importe de 9.519,99 céntimos de euro, importe superior al abonado con anticipo y que ascendían a 9.500 euros. Y, en segundo lugar, proceder al pago de la cantidad de 9.500 euros correspondiente al segundo plazo de la subvención del ejercicio 2025, establecida en el citado convenio, que deberá ser justificada en los términos establecidos. Pregunto a los señores portavoces si desean intervenir. No habiendo intervenciones, sometemos a votación la propuesta. ¿Votos a favor? Se aprueba, por tanto, por unanimidad. Pasamos así al punto número 6 del orden del día, actualización del Plan de Medidas Antifraude del excelentísimo Ayuntamiento de Yecla. Habiéndose adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 6 de mayo del 2022 el acuerdo de aprobar el Plan de Medidas Antifraude del excelentísimo Ayuntamiento de Yecla en el marco de la Orden para la Gestión de los Fondos Europeos conforme a la propuesta de la Agencia de Desarrollo Local, teniendo en cuenta que han transcurrido 3 años desde la aprobación del citado plan y que con posterioridad al mismo se han producido diversas modificaciones en la normativa aplicable que, unido a la experiencia acumulada en su gestión, hacen recomendable su revisión, actualización y autoevaluación. Habiéndose constituido esta sesión celebrada el 29 de abril del 2025, la Comisión Antifraude del excelentísimo Ayuntamiento de Yecla, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 7º del Plan de Medidas Antifraude, en la que se adoptó el acuerdo unánime de aprobar su modificación y actualización. A la vista de los trabajos realizados en las sesiones celebradas el 20 de mayo, el 27 de mayo, el 3 de junio, el 17 de junio, el 24 de junio y el 15 de julio del 2025 por la Comisión Antifraude, considerando que el Plan de Medidas Antifraude actualizado, así como la autoevaluación incorporada al mismo, ambos confeccionados por el Comité Antifraude, se ajustan a las nuevas necesidades detectadas y a la legislación vigente. De conformidad con el informe propuesta emitido por la directora de la Agencia de Desarrollo Local con fecha 20 de agosto de 2025 y previo dictamen de la Comisión Informativa de Dinamización y Desarrollo Económico, se propone a la consideración del Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos.
En primer lugar, aprobar el nuevo Plan de Medidas Antifraude del excelentísimo Ayuntamiento de Yecla en el marco de la Orden de Referencia para la Gestión de los Fondos Europeos, plan que ha sido aprobado por la Comisión Antifraude del excelentísimo Ayuntamiento de Yecla en la sesión celebrada el 29 de abril del 2025. Dicho plan se contiene como anexo octavo de forma resumida la autoevaluación de los años 2023-2024 aprobada por el Comité Antifraude y en sesión celebrada el 24 de junio del 2025. En segundo lugar, por los diversos servicios municipales se adoptarán todas las medidas precisas para el desarrollo y aplicación del nuevo plan. Y en tercer lugar, dar publicidad al nuevo plan de medidas antifraude del excelentísimo Ayuntamiento de Yecla en el tablón de anuncios municipal, en el tablón de anuncios de la sede electrónica del excelentísimo Ayuntamiento de Yecla y en la página web municipal. Pregunto a los señores portavoces si desean intervenir. No habiendo intervenciones, sometemos a votación la propuesta. ¿Votos a favor? Se aprueba, por tanto, por unanimidad. Pasamos así al punto número 7 del orden del día. Es una proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida Verdes sobre medidas contra el racismo y los mensajes de odio. A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Municipal del Partido Popular. Para iniciar el debate tiene la palabra, en este caso, el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, el señor Martínez. Muchas gracias, alcaldesa. El racismo es definido por la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial en su artículo primero como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Es decir, el racismo es el rechazo y la deshumanización de una persona solo por el lugar en el que ha nacido, por sus rasgos o su cultura. Es una ideología que sitúa al grupo étnico propio por encima y que en sus manifestaciones más radicales menosprecia al resto de grupos hasta la propia justificación de su exterminio total. Exterminio total es algo que suena duro, suena excesivo o incluso distópico, pero la realidad es que actualmente el mundo está viendo impasible cómo el Estado de Israel, gobernado por la ultraderecha, está exterminando sin piedad mediante un cruel genocidio al pueblo palestino por puro racismo. No es algo que pueda pasar, es algo que está sucediendo en estos mismos momentos. Es más, durante el tiempo que dura este pleno, el Estado de Israel habrá asesinado a varios niños o bien mediante el hambre o bien mediante la guerra. Y la mayoría de países no está haciendo nada para evitarlo. Pero no es el único ejemplo. También el racismo ha sido el causante de la peor guerra que ha conocido la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Una guerra propiciada por el nazismo, una ideología de extrema derecha que se caracterizaba por utilizar el racismo como una de las justificaciones para gasear, asesinar, esclavizar, matar de hambre y torturar a todo aquel que fuera de una etnia, cultura o ideología diferente. El racismo mata y no es una opinión, es una realidad que se repite. A pesar de todo esto, en las últimas semanas hemos asistido a un repunte de actitudes, mensajes y posiciones políticas racistas que han inundado redes sociales, medios de comunicación e incluso se han colado en las conversaciones diarias de nuestras calles. Este repunte no ha aparecido por generación espontánea, sino que viene patrocinado, estimulado e impulsado por las formaciones de extrema derecha, sus bots en redes sociales y sus medios de comunicación satélite. Es decir, el auge del racismo no se debe a una expresión de sentido común, sino que lo está causando una estrategia definida, planificada y ejecutada por los partidos de ultraderecha. Y a la cabeza de todos ellos está Vox. Lo vergonzoso es que este racismo únicamente es una herramienta para acercarse al poder. Es cambiar vidas humanas y derechos por 4 tristes votos. Pero el racismo no empieza como una manifestación de deseo de exterminio, ni mucho menos. Los racistas empiezan por cosas más básicas. Creo que os sonarán porque en los últimos meses un par ya se han mencionado en este pleno alguna vez.
Las excusas siempre son las mismas, entre otras que el grupo étnico a agredir son terroristas, que su cultura amenaza la nuestra, que su religión no es la buena, que son unos delincuentes o que nos van a quitar el trabajo. Entonces, todas esas excusas siempre esconden lo mismo, racismo y violencia. La proposición que hoy presentamos ante el Pleno de Yecla consiste en que ante el racismo las instituciones públicas no pueden ser neutrales. La neutralidad ante el racismo es en realidad racismo disfrazados. Y defendemos que el Ayuntamiento tiene que posicionarse junto a los derechos humanos y redoblar esfuerzos para que el racismo no inunde las calles de nuestra ciudad. No podemos permitir que aquí suceda lo mismo que en Torre Pacheco o en el pleno de la vecina localidad de Jumilla, porque la realidad es que la verdadera ruptura de la convivencia la provoca el racismo. Por ello, solicitamos que los partidos que conformamos este Pleno condenemos expresamente la violencia racista con un voto afirmativo a esta moción y que además el equipo de Gobierno inicie un plan municipal contra el racismo en forma de campañas informativas que incidan en los comportamientos en redes sociales, que el Ayuntamiento colabore con las ONGs y las comunidades de migrantes en la lucha contra esta lacra y que se preste especial atención a la infancia víctima de agresiones o amenazas racistas. Por último, quiero insistir en que ante el racismo la neutralidad o las objeciones no son una opción, son colaboración. Quienes defendemos los derechos humanos, la libertad y la igualdad solo tenemos una opción, la lucha contra el racismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Para continuar con el debate por parte del Grupo Municipal Vox y miembro del equipo de Gobierno, tiene la palabra su portavoz, el señor Quile. Muchísimas gracias. Bueno, en relación a su moción de Izquierda Unida, y antes de nada, nuestra solidaridad con Domingo Tomás y con todas aquellas personas que sufren las consecuencias de las políticas de fronteras abiertas a la inmigración ilegal masiva. Las consecuencias de unas políticas fruto del bipartidismo, que es el culpable en gran parte del aumento que venimos sufriendo de la violencia, las agresiones, las violaciones. Nuestra solidaridad, como decía, con Domingo, pero también con la chica de 17 años quemada en Canarias, o la mujer violada en Alcalá de Henares por un inmigrante ilegal llegado de Mali, o con la vecina de Torrevieja apuñalada en su portal con el objeto de robarle por parte de un joven de 19 años de origen magrebí. O la pasada semana conocíamos que la Guardia Civil investiga el ataque de más de una veintena de marroquíes a 3 españoles en Puerto Alcudia. ¿Usted sabe el motivo, señor Martínez? Todo comenzó cuando un grupo de inmigrantes profirió insultos soeces a la amiga de los 3 españoles. Y es que, aunque ustedes se empeñen, los datos no engañan. Los delitos de lesiones y riñas tumultuarias han pasado de 18.000 en 2017 a más de 29.000 en 2024. Y en ese mismo periodo los delitos contra la libertad sexual han pasado de 11.500 a más de 21.000. Así como las agresiones sexuales con penetración se han multiplicado por casi 4, pasando de 1.387 a 5.206 en el mismo periodo. Y eso no son datos míos, son datos del Ministerio. Y como bien dice, y en eso estamos de acuerdo, como Administración local tenemos una doble responsabilidad que no podemos eludir. Pero por eso desde Vox no vamos a maquillar ni un ápice cuál es la realidad en nuestros barrios y en nuestros pueblos y nuestras ciudades. Además, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costa, Frontex, alerta en su último informe anual de la posible infiltración de criminales entre los inmigrantes ilegales que están llegando en cayucos a la península. ¿También son radicales Frontex? En Vox lo tenemos muy claro y llevamos diciendo lo mismo muchos años, no como otros partidos, que ahora al calor de las encuestas quieren sumarse a un discurso en el que no creen y que, por supuesto, no apliquen en aquellas regiones donde gobiernan. Y aquí, por responsabilidad, he de hacer esta aclaración. Que ahora digan los señores del Partido Popular que quieren deportar a los inmigrantes ilegales después de votar a favor con el PSOE y con ustedes de regularizar a más de 500.000 ilegales, suena a broma. Lo mismo ocurre con que hablen ahora de deportar a los legales que cometen delitos después de llamarnos racistas y extremistas por proponer lo mismo. Mire, ciertamente Yecla ha sido históricamente un ejemplo de convivencia entre culturas. Y nuestro desarrollo económico y social se ha beneficiado del aporte enriquecedor de personas llegadas de diversos lugares. Pero también se lo digo, en Torre Pacheco, a principios del siglo XXI, también era así. Había una riqueza cultural. Y se lo digo por conocimiento. Pero, ¿qué ha pasado? Ustedes sabrán. Por eso seguiremos defendiendo que venga a España debe de hacerlo de forma legal, ordenada, con capacidad de adaptarse a nuestra cultura, en base a las necesidades del mercado laboral. Todo el que venga de forma ilegal debe ser deportado. El que venga de forma legal, que se dedica a delinquir, también. Y el que no se adapte a nuestra cultura y nuestras costumbres,
y venga a imponer su religión extremista o su cultura incompatible con la nuestra, que denigra a la mujer y ataca a los homosexuales, también. Y, por supuesto, también debe ser deportado el que venga a vivir de las paguitas y de los esfuerzos de los españoles. Gracias. Muchas gracias, señor Quiles. Para continuar con el debate en este... No, perdón, señor. En este turno, que todavía quedaban 5 minutos, sí, por eso. Para continuar con este debate, en este turno por parte del equipo de Gobierno, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Pedro Lorenzo. El señor Lorenzo tiene la palabra para continuar. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas noches. Mire, señor Martínez, vamos a ser sinceros, que empieza el curso político y hay que ser sinceros. Si en el mes de julio no llega a suceder lo que desgraciadamente sucedió en Torre Pacheco, usted no presenta esta moción en el pleno del Ayuntamiento de Yecla, pero vamos, ni de lejos. ¿Y sabe por qué? Porque aunque les pese, en Yecla no existe problema de odio, no existe problema de racismo o discriminación de ningún tipo, aunque ustedes quieran transmitir lo contrario. Mire, cada vez tengo más claro que ustedes quieren aplicar en Yecla la forma de actuar del Gobierno de España, es decir, quieren intentar generar tensión, conflicto y enfrentamiento entre los ciudadanos. Y es que es algo que ustedes hacen muy bien. Pero sorpresa, y lo siento por ustedes, aquí eso no lo van a conseguir. Los yeclanos somos tolerantes, somos amigables, somos trabajadores, somos acogedores. Vamos, todo lo contrario a lo que usted ha expuesto en su moción. Por tanto, si no existe ese problema en Yecla, que no existe, ¿qué otro sentido tiene presentar esta moción en Yecla, salvo, como le digo, intentar generar una tensión que no existe? Mire, ustedes quieren enmascarar esta moción bajo el paraguas de la lucha contra el delito de odio, un debate de inmigración sí e inmigración no. ¿Y para qué? Pues para mañana coger nuestras intervenciones, coger nuestros cortes y sacar en redes lo que más le convenga. Por eso, señor Quiles, siento decirle que ha entrado, que el señor Martínez le ha puesto el capote y usted ha entrado de forma muy directa. Pero yo le digo a todos los ciudadanos, los que están aquí, los que nos ven, que este es un debate que está superado, que el Partido Popular tiene además un criterio muy claro que ustedes mismos conocen, porque además ha sido yo precisamente que un debate hace unos plenos, si mal no recuerdo, en el pleno de mes de junio del ejercicio anterior, que dejamos muy claro cuál es nuestra postura. Pero es que además dice en el contenido literal de su moción, que ha cambiado diametralmente en su exposición, que habla usted de una posible o futurible existencia de un delito muy grave, que es el de odio, pero a la misma vez se contradice porque decía en su moción que Yecla es una de las ciudades más seguras, y ahí tengo que darle la razón, porque ciertamente cuando usted lleve razón, pues hay que dársela. Y efectivamente, según los datos del INE, Yecla es un municipio en el que, tanto en términos absolutos como en términos relativos, el índice de delincuencia es el menor, es el más pequeño de todos los municipios de la región de Murcia. Por tanto, señor Martínez, no se engañe, o por lo menos no intente confundir a los ciudadanos y no juegue con el miedo de nada, porque su moción, tal y como está redactada, y usted me la ha confirmado esta noche aquí con su intervención, no tiene otro objetivo que generar una tensión que no existe. Por tanto, aun estando de acuerdo en ciertos puntos de su moción, nos hemos visto obligados, como ha comentado la señora alcaldesa, a presentar una enmienda de modificación a la misma. Y a este respecto tengo que decirle que usted focaliza todo en ayuntamiento, ayuntamiento, ayuntamiento a golpe de manifiesto institucional. Y yo le diré que más allá de eso tenemos que seguir trabajando para que en nuestro municipio reine la seguridad y la convivencia. Pero ciertamente, señor Martínez, la responsabilidad principal y quien más tiene que trabajar en la convivencia entre ciudadanos es el Gobierno de España. Y yo, segunda sorpresa, en estos menesteres ni están ni se le espera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lorenzo. Ahora sí, el señor Ruiz, por parte del Grupo Municipal Socialista, tiene la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Aprovechar también para saludar a todos los compañeros de la corporación y a los que nos están viendo una vez pasado el periodo vacacional. Yo no sé cómo responder al portavoz de Vox, simplemente voy a decir que ninguna persona es ilegal, ninguna persona. La propuesta que nos ha traído al Pleno Izquierda Unida, los Verdes, y que ha enmendado el Partido Popular, nos parece de lo más razonable en los tiempos que corren, sobre todo después de lo sucedido en Torre Pacheco y la derivada de Jumilla, que tampoco ayuda mucho a la convivencia. Es un gesto hacia las personas que viven y trabajan en nuestra ciudad y que han venido a Yecla a buscar un futuro mejor para sus familias, como lo hicimos, como lo hicieron muchos de nuestros familiares en el pasado, cuando en España las cosas no iban bien. En Yecla estamos rozando los 37.000 habitantes. Yecla crece y lo hace con el esfuerzo de nuestro tejido industrial, que recurre a las personas que vienen a trabajar, que cuidan de nuestros mayores y que ayudan en nuestras casas.
Según los últimos datos que conocemos de los cerca de 37.000 habitantes que hay en Yecla, 4.600 son inmigrantes de 71 países diferentes, un 12%, un 12,5% de la población. Son personas que trabajan y que pagan sus impuestos, que contribuyen a que sigamos creciendo, que son nuestros vecinos y vecinas, con todos sus derechos y obligaciones, que van al colegio con nuestros hijos. Por lo tanto, nunca está de más tender puentes como hace la moción de Izquierda Unida. Nunca está de más. Destacar que la convivencia entre culturas es una de las claves y uno de los retos que tenemos de aquí en el futuro, porque es una realidad que tenemos encima de la mesa. Buscar la confrontación y sembrar el odio que tristemente se ha puesto de moda, especialmente en las redes sociales, y que ha crecido exponencialmente en el mes de julio tras los acontecimientos de Torre Pacheco y de forma especial contra el colectivo procedente del norte de África. En este sentido, de la propuesta que estamos debatiendo, destacar que vamos a apoyar tanto la de Izquierda Unida como la enmienda que ha hecho el Partido Popular. En el punto tercero de esa enmienda del Partido Popular propone, estamos totalmente de acuerdo, instar al Gobierno de España. Nosotros nos sumamos a instar al Gobierno de España. No tenemos ningún problema, pero es que en septiembre de 2024 el Gobierno aprobó un plan con el voto en contra del Partido Popular. Pero vamos, se lo pedimos otra vez al Gobierno. También, y a mí una cosa de las que más me impactó, es que medios de comunicación de todo tipo de cabeceras se manifestaron a las puertas del Congreso pidiendo que se actuara ante esos pseudomedios. Estos bulos que vienen a relacionar delincuencia e inmigración, como ha hecho el portavoz de Vox, son totalmente falsos. Yecla, y estoy de acuerdo con el portavoz del Partido Popular, es uno de los lugares más seguros gracias al trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado y de la Policía Nacional. Y cuando sucede algo, algún hecho delictivo, sea de la nacionalidad que sea, no tenemos por qué distinguir solo los hechos de una nacionalidad y los de otros no, actúa la justicia. Así que siempre es mejor tender puentes que crear barreras, señores de Vox. Yecla se caracteriza, y me extraña que lo haya dicho y sin embargo siga creando esas barreras, por ser una ciudad acogedora, y tanto los que vivimos aquí como los que vienen de fuera debemos hacer un esfuerzo para convivir respetando las costumbres y creencias de todos. El otro camino, la otra opción, no nos lleva a ninguna parte y a nada bueno. Ninguna parte. Señor Ruiz, y a nada siento bueno. tener que interrumpirle, pero se ha pasado usted ya 46 segundos. Vaya a finalizar. Pido disculpas, señora alcaldesa. Muchas gracias, señor Ruiz. No le quería interrumpir porque veía que iba finalizando, pero ha visto que he sido generosa en el tiempo que le he dejado. Para continuar con el debate, tiene la palabra. No sé si el señor Quiles quiere intervenir. Bueno, perdón, que me saltaba un turno. Perdón, discúlpeme. Tiene la palabra el señor Martínez por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Discúlpeme. Tiene por 3 minutos este turno. Muchas gracias, alcaldesa. La verdad es que me sorprende el tono del señor Lorenzo porque he leído atentamente la enmienda que ha realizado el Grupo Popular, enmienda que me parece adecuada, que vamos a votar a favor, a pesar de que se pierde un punto de los que proponíamos, que era la celebración del Día Institucional, pero la verdad, lo cierto y la verdad es que se mantienen todos los puntos que proponíamos, porque el punto 2 que propone el Partido Popular, digamos que junta todo lo que proponíamos desde Izquierda Unida, y estamos absolutamente de acuerdo de que el Gobierno de España tiene que actuar, sobre todo en el ámbito de redes sociales, en el ámbito supramunicipal o supraautonómico, para controlar estos discursos de odio que corren como la pólvora. Y, por supuesto, que presento esta moción debido a lo que sucede en Torre Pacheco. Y lo presento por eso, porque el racismo es un virus y lo estamos viendo cómo se extiende rápidamente si no se le pone coto. Hemos visto cómo ha pasado al Ayuntamiento de Jumilla. Estamos viendo esto, hoy mismo cómo ya hay cacerías o se están promocionando cacerías en la ciudad de Madrid, cacerías racistas. Y esto se va a extender como no se pare, como toda la sociedad, como todos los partidos democráticos no hagamos un pacto y lo paremos, esto
esto se va a extender y esto sí que es un grave riesgo para nuestra democracia. Decía que me extrañaba el tono porque ustedes están de acuerdo en nuestra propuesta, han sumado un punto en el que estamos de acuerdo y no entiendo muy bien por qué ha utilizado ese tono. Quizás es porque usted es el que quiere polemizar sobre este asunto. Pero sí que es verdad que me alegro que el Partido Popular se sume a nosotros y deje solo a Vox, porque les voy a decir una cosa. El partido nazi en Alemania al principio respetaba a los conservadores y a los liberales, pero llegó un momento en el cual no los respetó, en el que se los comió, en el que los ilegalizó y en el que se quejó, en el que se opuso, acabó también en los campos de concentración. Y eso les pasará exactamente como sigan de la mano con la ultraderecha en este país, en este municipio, en esta comunidad autónoma. Y al partido Vox os lo voy a decir, bueno, no me voy a extender muchísimo. Usted ha soltado aquí una retahíla racista, lo he demostrado en mi exposición, es como si yo hubiera visto qué es lo que usted iba a decir aquí en el Pleno en el día de hoy. Usted selecciona casos aislados para adjudicárselos a países enteros, a nacionalidades enteras, a culturas enteras. Y usted en su discurso lo que hace es establecer una cultura que es la correcta y una cultura que es incorrecta. Le voy a decir una cosa, la Constitución española no obliga a que nadie en España tenga que seguir una cultura u otra. Eso no está en la Constitución española. Lo único que se obliga es que se respete la ley. Pero cada uno puede tener sus costumbres, su cultura y su religión. Y ustedes son los únicos que se están quedando absolutamente fuera de la Constitución. Se lo voy a decir mil y una vez. Ante su racismo van a tener a Izquierda Unida Verde siempre enfrente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Para continuar con el debate, el señor Quiles en este turno también lo compartirá con el portavoz del Grupo Municipal Popular, con el señor Lorenzo. Muchísimas gracias. Bueno, mire, evidentemente, señor Ruiz, las personas no son ilegales, las personas son dignas, sino que lo que es ilegal es su situación o su entrada en el país. Y en Alemania, señor Martínez, resulta que los responsables de ese genocidio fueron la nacionalsocialismo. Eso fueron nacionalsocialismo. Nacionalsocialismo que es... Vale, señor, lo que no me interrumpa. Los datos que he hecho en mi primera intervención son datos reales del Ministerio. Mire, señor de la izquierda, lo que está sucediendo, por favor, señora alcaldesa, lo que está sucediendo, señora izquierda, no son hechos delictivos aislados. No hay un discurso racista ni de mensaje de miedo. Lo que hay es una realidad que está generando un temor creciente, indignación e impotencia por parte de los ciudadanos. Mira, dato de la Secretaría de Estado de Seguridad. El 37% de los delitos contra la libertad sexual son cometidos por extranjeros, dato de la Secretaría de Estado de Seguridad. Marea imaginar la cifra real si no hubiera tanto extranjero con un papelillo que dice que es español, como consecuencia de esa irregularización sin control. Y les recuerdo el último suceso que no se quiere decir, pero usted lo ha dicho, por las cacerías. Mira, la brutal agresión sexual en Madrid a una niña española de 14 años por parte de un marroquí de 17 años, interno en un centro de menas del barrio de Hortaleza. Este fin de semana, usted lo sabe. Y encima con antecedentes por agresión sexual en el País Vasco. Qué casualidad, ¿no? Mira, desgarrador, creo yo, ¿no? 14 años, secuelas. En Vox no estamos en contra de la inmigración, faltaría más, pero sí de la ilegal, señor Ruiz, ilegal. Nosotros decimos que aquellos inmigrantes que vengan a trabajar y en condiciones se les admite. Pero esto que padecemos es fruto de una mafia pura y total, por parte de los partidos de la izquierda y extrema izquierda. Si vienes a un país tienes que adaptarte y si no, te vas. Y esto no lo decimos en Vox solamente, sino que es puro sentido común. Y lo apoya una inmensa mayoría de españoles, por mucho que ustedes piensen, miren las encuestas, y de los inmigrantes legalmente establecidos en este país. En Vox decimos que la inmigración legal no se gestiona, sino que se le hace frente. Contra la inseguridad, el caos y la violencia es necesario reforzar la frontera, dotar a la policía, a la Guardia Civil de los medios y dejar de regalar la nacionalidad. Sí, señor Martínez. Con Vox habrá fronteras seguras y un Estado que proteja a todos los españoles. Y evidentemente condenamos y condenaremos todo tipo de violencia. Y es por ello que no vamos a oponer a su enmienda del Partido Popular y a su proposición. En todos los puntos. Porque no hay un discurso de miedo, ni del odio, ni racista contra ningún colectivo, venga de donde venga. Lo que sí hay es una realidad, debe ir finalizando, que se ha cedido en el tiempo. Creciente y de defensión de los ciudadanos. Negar que hay un problema y negar que hay una alarma es faltar a la realidad, señor. Y esto no es ningún tipo de radicalización del discurso político. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Quiles. Para continuar en este turno tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, el señor Lorenzo.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Es curioso, señor Martínez, que hable usted, dedique mucho tiempo a decir personas que han asesinado a otras personas y luego abrazan a personajes como Otegui, que se han dedicado a defender a quien ha puesto pistolas en la nuca y ha matado, entre otros, a concejales del Partido Popular. Al señor Ruiz le diré que, como siempre nos tiene acostumbrados, sus intervenciones son una oda al cinismo. Habla de confrontación, dice que aquí se está confrontando, pero luego tenemos a su presidente José Luis Rodríguez Zapatero diciendo que a ellos pues le interesa la tensión, que haya tensión, ¿no? O que tienen en el gobierno a ministros matones que no hacen más que, digamos, que echar leña al fuego. O hablan de bulos cuando hace escasas 2 semanas se estaba quemando media España y por parte de, bueno, pues de cierta izquierda se publicaban fotos de presidentes autonómicos del Partido Popular de vacaciones anteriores intentando hacer ver que los presidentes estaban no de vacaciones y no en el lado del fuego. La bulosfera esa que creo que decía su amado líder. Le diré que Yecla es una ciudad segura, como usted decía, gracias a la Policía Nacional, pero por supuesto también gracias al trabajo de la Policía Local aquí presente y por supuesto también de la Guardia Civil, que me imagino que se le olvidará por lo que todos ustedes saben. Dice usted también que ninguna persona es ilegal y efectivamente ninguna persona es ilegal, pero España tiene que ser un país acogedor para todas aquellas personas que vengan a trabajar y a ganarse el pan, pero también tiene que ser un país implacable en términos legales para que venga lo contrario. ¿Y saben por qué? Porque esto no es una cuestión de racismo, es sentido común. No hablamos de nacionalidades, se hablan de conducta delictiva. En consecuencia, no utilicen ustedes a los inmigrantes para un discurso partidista e ideológico y hagan más por favorecer la integración y por hacer de nuestro país un país más seguro y amable. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lorenzo. Y antes de someter a votación, como saben, hay que votar en primer lugar la enmienda. A mí sí que me gustaría dejar algunas cuestiones claras. El Partido Popular está de acuerdo en parte en la moción que presentaba Izquierda Unida y por eso ha presentado una enmienda. No entiendo cómo Vox ha sido capaz de decir que el bipartidismo es causante de este problema. Yo siento disentir de ustedes en esta cuestión. Saben que tenemos un pacto de gobierno, un pacto de estabilidad en nuestro municipio, pero que las cuestiones ideológicas cada partido las llevará donde considere. Y el Partido Popular es el partido de la libertad y es el partido de las personas, porque uno puede ser yeclano de Marruecos y uno puede ser yeclano de Bolivia y uno puede ser yeclano de Pakistán. Y ahí estaremos defendiendo también, por supuesto, a todo aquel que nos necesite y, sobre todo, a esos menores que se puedan haber afectados. Del mismo modo que también seremos implacables en ese sentido en aquel que venga y que delinca, si tiene que ser repatriado o deportado, pero eso tiene que nacer del Gobierno de España, porque aquí estamos hablando de cuestiones que los ayuntamientos podemos poner toda la buena voluntad que vamos a poner en la aprobación de esa moción, pero nos tienen que dar o tienen que ofrecer las herramientas, en este caso el Gobierno y el Ministerio, para trabajar en ese sentido. Dicho lo cual, sometemos a votación, en este caso, en primer lugar, la enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 3, por tanto, queda aprobada en este caso por 18 votos a favor. Y ahora se sometería a votación la moción del Grupo Municipal Izquierda Unida con la enmienda resultante del Partido Popular. ¿Votos a favor de la moción, incluida la enmienda? Vale. ¿Abstenciones? No las hay. ¿Votos en contra? 3, por tanto, queda aprobada la moción con la enmienda incluida por 18 votos a favor. Pasamos así al punto número 8 del orden del día. Es una proposición del Grupo Municipal Socialista sobre la puesta en marcha de salas de ensayo para bandas locales, para lo cual tiene la palabra por parte del Grupo Municipal Socialista la señora Gómez. Buenas tardes a todos y buena vuelta de vacaciones. Que el talento forma parte del ADN de los yeclanos y yeclanas es algo indiscutible. Buena prueba de ello son la multitud de yeclanos talentosos que tenemos distribuidos por toda la geografía, muchos de ellos vinculados a la música. Cada año en nuestra ciudad se forman nuevas bandas y surgen artistas locales, especialmente vinculadas a los más jóvenes, que dentro de la escasa oferta cultural que se les ofrece en el municipio, vienen a enriquecer la vida cultural y ofrecen a la juventud una forma creativa y saludable de invertir su tiempo libre.
Además, tenemos la suerte de contar con numerosos grupos de jóvenes que destilan talento y creatividad y que, desgraciadamente, tenemos relegados a un continuo tercer plano dentro de la vida activa del municipio. Que tantas bandas se formen en Yecla no es un fenómeno casual, es también fruto de la gran labor realizada por la Escuela de Música, que impulsa la vida cultural de nuestro municipio a través de la organización de diversos actos a lo largo del año y que enseña a diario en sus aulas valores como la disciplina o el trabajo en equipo. También de otras salas de música que han ido surgiendo en los últimos años gracias a la gran demanda ciudadana. Y es que la música no es solo una forma de expresión artística, sino también una herramienta educativa y social de gran valor a la hora de aprender valores que tanto hacen falta en la sociedad actual como estamos viendo. Cuando una banda se forma, lo primero que necesitan encontrar es un local donde poder reunirse para comenzar a darle forma a su proyecto. Un lugar donde dar rienda suelta a su imaginación durante muchas horas para poder crear la música que tanto nos gusta escuchar a diario a todos, sean cuales sean nuestros gustos musicales. Como hemos comentado al principio, es el Ayuntamiento de Yecla el que, en vez de apoyar y proyectar a estas bandas y artistas, las mantiene en un continuo tercer plano, lo que impide en la mayoría de ocasiones su crecimiento. Sin un buen trampolín, es difícil que un proyecto pueda despegar. Desde el Grupo Socialista no hemos querido dejar atrás las reivindicaciones de estos grupos y hemos analizado las demandas de los mismos, especialmente de los más jóvenes, que son los que más sufren, por ejemplo, en no poder contar con un lugar o un local para poder ensayar debido a los precios desorbitados con los que cuenta el alquiler de locales en nuestra ciudad. Además de que estos no cumplan las condiciones, como por ejemplo no molestar a los vecinos. Por ello, el Grupo Socialista plantea la adopción de los siguientes acuerdos. La habilitación de espacios o salas de ensayo para bandas locales en espacios de titularidad municipal, que en las principales fiestas de la localidad que cuenten con actuaciones musicales se incluyan siempre a bandas o artistas locales dentro de su programación. Y para finalizar, impulsar un festival anual de música local para la promoción de los músicos locales y de municipios cercanos, en colaboración siempre con la Escuela de Música y que sirva como escaparate emergente y punto de encuentro cultural de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gómez. Para continuar con el debate, el señor Quílez, por parte del Grupo Municipal Vox y miembro del equipo de Gobierno, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Bueno, tras leer su moción, no nos queda más remedio que votar en contra de la misma, y se lo voy a explicar. Y me explico. No es que tenga una mala finalidad o objeto la misma, sino porque pensamos que este equipo de Gobierno está trabajando y de manera continua en apoyando a nuestras bandas locales y grupos musicales. Y, de hecho, como usted dice en su moción, y ustedes saben, se pone en manifiesto ya el apoyo que se tiene a este tipo, como a la Escuela de Música, que cuenta con uno de los mejores edificios municipales cedidos, con uno de los mejores convenios. Y no solo eso, sino también se apoya a grupos locales, por ejemplo, en la Feria de Septiembre, donde se tiene un día asignado para las actuaciones de dichos grupos locales yeclanos, ¿no? O, por ejemplo, el certamen de bandas de Semana Santa, etcétera. Bueno, supongo que mi compañero, el concejal de Cultura, pues ahora le informará mejor todo este tipo de actuaciones. Por otro lado, diferimos en su opinión cuando dice que este ayuntamiento mantiene a estas bandas y artistas locales en un continuo tercer plano. Yo no lo veo así. Además, les recuerdo, en su proyecto de enmienda de los presupuestos 2025 no presentaron ningún tipo de proyecto de este tema. O incluso los presupuestos 2024, en sus enmiendas al mismo, presentaron una reducción del crédito en promociones culturales, que es donde están estas partidas, por importe de 10.000 euros. Mire, señores, entiendo una moción, ya que tienen que justificar su presencia aquí en el ayuntamiento. Bueno, este mes de agosto su ausencia ha sido bastante notoria. A lo mejor han tenido algún tipo de dificultad al abrir la puerta de su grupo municipal, después de estar casi un mes sin abrir, ¿no? Bueno, en definitiva, una moción que, como el que lanza papeles al aire para ver si alguno cae en buen sitio. Enhorabuena, un brindis al sol. Muchísimas gracias. Para continuar con el debate, el señor Jiménez tiene la palabra por parte del Grupo Municipal del Partido Popular. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas noches a todos. Decir que el Ayuntamiento de Yecla mantiene a las bandas y los artistas locales en un continuo tercer plano es un despropósito y la demostración absoluta por parte de la izquierda, que sigue usando la frivolidad y lo insustancial para dar el mensaje a la sociedad que si no eres de izquierda no proteges la cultura. Les suena, ¿verdad? En su moción dicen que sería fundamental garantizar la presencia de estas bandas locales en la agenda cultural de nuestro municipio. ¿Ustedes viven donde yo vivo?
Me parece una falta de rigor y desconocimiento absoluto o de jugar al despiste para hacer ruido en la calle y volver a apropiarse de la cultura. Yecla es un referente cultural por excelencia y protege y mima a sus artistas, bandas locales, cómicos como David Domínguez, cantantes de ópera como José Martínez Avellán, actrices como Irene Hernández, etcétera, etcétera, danzas, solistas, jóvenes emergentes y no tan jóvenes como los Ruiseñores o Amigos del Chete. Todos han tenido y tienen cabida en nuestra oferta cultural. La diversidad es precisamente lo que nos caracteriza. La ciudad cuenta con una escena musical plural y dinámica, donde jóvenes músicos y artistas contribuyen a la riqueza cultural del municipio. Pero le diré más, esta concejalía también viene desarrollando en el tiempo que yo la ostento una especial dedicación a los jóvenes talentos y artistas del mundo de la interpretación y del arte dramático. Estarán conmigo que estos colectivos también son artistas locales y que a través de la Semana Internacional del Teatro que programa la concejalía tiene una ventana abierta para desarrollar su talento e inquietud, aunque ustedes no aparezcan por estos talleres. Le hablaré de datos concretos, porque al parecer ustedes carecen de esta información. Festival Música de Cámara. Se ha contado con artistas locales como Diego Corraliza o Raúl Carrión, recientemente fallecido. Música del Aire, donde este año estuvo nuestro paisano Juan Saurín o la cantante Natalia del grupo Esclamble. Pero claro, no recuerdo tampoco verles en estos conciertos. En la Semana del Libro que la Concejalía de Cultura organizó, hubo una actuación donde se fusionó la literatura y la música con una artista yeclana. La Mirada de Orfeo. Tampoco les vi por allí. Desde la Concejalía de Juventud se clausuró la Ruta de la Tapa también con una banda local, Punto Cero, y en consenso con la Escuela de Música. También desde Juventud y el Sótano de Cazadores se han hecho actividades para promocionar el talento joven y darle visibilidad. Por ejemplo, el pasado 12 de abril en concierto estuvo Cibroe. O el Festival de Arte de Corafex, que contó con bandas como Gravastar, Esclamble, Toxic Salen, Solú, Hidroavión, Puche, entre otros muchos más. O la Batalla de Gallos, que este año se vuelve a retomar en la feria. Todos bandas locales. Desde la Concejalía de Festejos, el año pasado se programó dentro de los espectáculos de la Feria de Septiembre un día de actuaciones de nuestros grupos locales, que por motivos meteorológicos tuvo que suspenderse y que este año volverán a estar en el cartel de la feria, una ubicación que las propias bandas piden y así irán rotando todos los años los distintos grupos locales en este evento. Con todos estos datos, creo que se pone de manifiesto que este equipo de gobierno protege y fomenta la cultura de una ciudad de cerca de 37.000 habitantes, que le puedo asegurar que si buscan en otros municipios similares, les será difícil de igualar en calidad, recursos, diversidad y oferta. ¿Han viajado este verano a algún festival de música donde hayan pagado menos de 50 euros por asistir? Pues en Yecla vamos a poder disfrutar en esta próxima feria de unos conciertos de primer nivel, accesible a todos los públicos y gratuitos. Continúo en mi siguiente intervención. Gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Para continuar con el debate, la señora Polo, por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, tiene la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes. Lo primero que quería acordarme esta tarde es de todas las personas que no han tenido vacaciones este verano, porque para que unos tengan vacaciones, pues otros tienen que seguir trabajando, como son el sector servicios, la hostelería, los sanitarios, la policía. En fin, espero que pronto pues tengan su descanso también. Bien, desde Izquierda Unida estamos de acuerdo en la moción que trae hoy a pleno el Partido Socialista. Los 3 puntos de acuerdo que plantean en esta moción podrían ser medidas efectivas para el fomento de la cultura en nuestra localidad y para dar ese apoyo a las bandas, grupos locales y que cuenten con ese espacio para los ensayos. Pero yo esta tarde quiero centrarme en una parte de la población yeclana, en los jóvenes, los grandes olvidados en oferta de ocio y tiempo libre. Una ciudad apagada, con un centro sin vida, donde las alternativas de ocio para los jóvenes son muy pocas. En localidades vecinas se realizan todos los veranos festivales, a los que, por cierto, se ve a muchos yeclanos y yeclanas, impensables en Yecla. Y es que en Yecla, aparte de muy poca oferta de ocio para los jóvenes, la que hay está muy enfocada en un sector muy determinado, una ciudad con un ocio pensado para el disfrute de unos pocos, que hace que muchos de estos jóvenes se sientan olvidados, aunque aquí todos seamos yeclanos y yeclanas. Bandas de música sin espacio para ensayar y sin un espacio donde exponer su trabajo. Jóvenes artistas que no tienen ni el espacio ni los medios para desarrollar su talento y jóvenes deportistas que tienen que trasladarse a ciudades vecinas más pequeñas para la práctica del deporte porque aquí no cuentan con las instalaciones necesarias. Yecla es una ciudad pensada para unos pocos, para el disfrute de unos pocos, porque tenemos la responsabilidad de conservar las manifestaciones y tradiciones, pero también tienen la responsabilidad y la obligación de gobernar para todos. Invertir y apostar por los jóvenes es invertir en el futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Polo. Para continuar con el debate, la señora Gómez tiene la palabra por parte del Grupo Municipal Socialista. Sí, muchas gracias. ¿En algún momento el señor Quiles o el señor Jiménez han hablado de las salas de ensayo en alguna de las intervenciones que han hecho? Creo que se han dedicado a hablar de otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver a lo que la moción planteaba. Pero bueno, vamos a responder ya que estamos, ¿no? Al señor Quiles me gustaría preguntarle que cómo apoyan ustedes a las bandas locales. Ahora, cuando vuelva su turno, si puede ser, me responda a la pregunta que le he hecho, dígamelo. Y luego, otra cosa que le quiero decir, tenemos que presentar enmiendas para todo. Usted tiene que venir a decirnos a nosotros cómo trabajar. Nosotros trabajamos como consideramos que tenemos que trabajar y presentamos las propuestas que consideramos que tenemos que presentar y cuando consideramos que las tenemos que presentar. Usted no venga a darnos ningún tipo de lección, ninguna. Vale, gracias. Luego, en cuanto al señor Jiménez, habla usted de ruido en la calle. A mí el ruido en la calle no me gusta. A mí lo que me gusta es el ruido en las salas de ensayo, de las cuales no ha hablado en ningún momento, para que luego seamos nosotros los que en la calle disfrutemos de la música que estos músicos realizan. Eso pues, para empezar, ¿no? Luego también me resulta bastante sorprendente que se haya atrevido a hablar de la Semana del Libro, cuando sabe usted que ha sido pues cuanto menos mejorable. Ha sido más bien un desastre y no lo decimos nosotros, lo dicen todos los libreros de Yecla. Creo que tendría usted que ver eso antes de hablar tan alegremente de esa cuestión. Y luego también una pregunta, ¿pasa usted lista en los actos? ¿Usted pasa lista en los actos? ¿Es profesor? ¿Pasa lista en los actos? Tiene que decirnos dónde ir, dónde no ir, en nuestro tiempo libre, en nuestro ocio o a lo que tenemos que asistir. Porque es que esta manera ya de pasar lista, no sé, ya me parece sorprendente. Y luego también quería comentarle al equipo de gobierno que estas demandas no son nuestras, estas demandas son de los grupos locales de música. No sé si esto ustedes lo saben o a lo mejor los que no están en contacto con la realidad son ustedes y no nosotros. No lo tengo del todo claro. Y luego me viene también con el tema de la feria, pues la verdad es que si quiere también podemos hablar. No recuerdo si fue el año pasado o hace unos años, no recuerdo exactamente la fecha, hubo una banda muy conocida en Yecla, por ejemplo, como es Roca Vieja, que tuvo que actuar en un escenario jueves, si no recuerdo bien mal, fue un jueves o un miércoles, que finalmente actuó en el escenario principal porque en redes sociales se les echaron literalmente al cuello porque iban a actuar, iban a hacer su despedida en una caseta y estamos hablando de una banda de Yecla que cuenta con más de 2.000 seguidores en Spotify. Es que, no sé, y luego me habla de la gratuidad de los conciertos, no sé, gratuitos no son, vamos a pagar 120.000 euros por esos conciertos. Son gratis, vamos a aplaudir, eso sale de los bolsillos de los ciudadanos. Así es que yo creo... Sí, acabo ya, deme un segundo, no es gratis. Y ya por último decir que sí que he ido a un festival por menos de 50 euros este verano, que es el Ben de Villena, que por cierto atrae una afluencia de público y un turismo bastante importante para la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gómez. Para continuar con el debate tiene, en este caso, la palabra el señor Jiménez como portavoz del Grupo Municipal Popular. Gracias, señora alcaldesa. Señora Gómez, con respecto al acuerdo de habilitar espacios o salas de ensayo para bandas locales de titularidad municipal, este equipo de gobierno inyectó 66.000 euros al presupuesto para tal fin, presupuesto que ustedes votaron en contra. Y esa liquidez la seguimos teniendo válida para que en un futuro estas salas de ensayo puedan existir. Les recuerdo también, porque me da la sensación de que no se ven ni se molestan en mirar ni conocer los presupuestos de todos estos años, que el Partido Socialista en su enmienda a los presupuestos de 2024, en la partida de otros servicios, producciones, infraestructuras, promoción cultural, proponían una reducción a 10.000 euros. Y más recientemente, en su enmienda al presupuesto municipal de 2025, señora Gómez,
En esta misma partida proponían pasar de 35.000 euros a 36.995 euros. ¿Hacemos esas salas que ustedes demandan con 1.995 euros? Te pregunto yo a usted ahora. Este equipo de gobierno, y a través de su Concejalía de Cultura y de manera transversal con las Concejalías de Festejos o de Juventud, mantienen viva la cultura musical de manera activa y con dinamismo. Todos los vestigios relacionados con las asociaciones, colectivos, bandas, grupos o artistas locales que son exponentes y trabajan por la cultura tienen su escaparate de manera constante en nuestra ciudad. Ustedes que nombran tanto a la Escuela de Música, este equipo de gobierno tiene un convenio con esta institución de más de 236.000 euros. Más la cesión de uno de los edificios más emblemáticos del municipio, porque la Asociación de Amigos de la Música es una fuente de riqueza cultural para nuestro municipio, por eso trabajamos con ellos de la mano. Y aunque ustedes no lo traigan a su moción, se lo digo yo, el pasado mes de julio se ha celebrado el primer encuentro Festival Internacional de Bandas con la Banda Real de Países Bajos y nuestra Asociación de Amigos de la Música. O propuestas tan interesantes como la fusión del cine con la música que tuvimos la suerte de poder ver 2 veces en el Teatro Concha Segura. O el musical Lear, también con tanto éxito que promocionó a los jóvenes talentos de nuestra ciudad. Simplemente le voy a decir que, y por añadir ya y por finalizar, que le invitaría a que las mociones que presentan fueran un poco más específicas, más aclaratorias, más concisas, porque sí, no hablan de bandas locales. Yo puedo interpretar que eso es una banda, también puede ser de cornetas y tambores, de las cuales también colaboramos, cediéndoles el teatro para ese certamen que se hace por parte de la Semana Santa y esas bandas. Y, por supuesto, las bandas de música emergente de nuestros jóvenes emergentes. Y, bueno, también puede ser la banda del Piulló, que también a lo mejor les resulta más conocida y más familiar por parte vuestra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Una vez concluido el debate, se somete a votación, en este caso, la moción del Grupo Municipal Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 12, por tanto, queda rechazada por 12 votos en contra. Pasamos así al siguiente punto del orden del día, que son cuestiones urgentes, para lo cual, como saben, han tenido una comisión informativa en la que se plantea una cuestión urgente que deberíamos, en primer lugar, votar la urgencia de la cuestión para traerla a plena y después pues, se sometería, una vez votada la cuestión de la urgencia, se sometería a la votación de la propuesta. Entonces, en primer lugar, vamos a someter la propuesta. Hago una exposición sucinta de lo que es el convenio con la fábrica de moneda y timbre para poder seguir por parte de los servicios del Ayuntamiento, por parte del servicio de Secretaría, pues poder seguir trabajando y poder seguir ofreciendo ese servicio a los ciudadanos para que puedan, bueno, pues obtener el certificado digital. Como digo, deberíamos votar en primer lugar la cuestión de la urgencia. Por tanto, votos a favor de la urgencia. Se aprueba por unanimidad. Incluida la urgencia en el orden del día, como les decía, visto los informes emitidos por el Departamento de Informática Municipal y por el Servicio de Secretaría General, previo dictamen de la Comisión Informativa de Comunicación, Transparencia y Participación Ciudadana, se propone a la consideración del Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar, aprobar, de conformidad con la documentación obrante en el expediente, el borrador de convenio por el que el Ayuntamiento de Yecla encomienda a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda, entidad pública empresarial, la prestación de servicios técnicos y de seguridad aplicables a la certificación y firma electrónica en el ámbito de la Administración electrónica. En segundo lugar, el convenio extiende su vigencia a 4 años desde el día 2 de octubre de 2025, con posibilidad de prórroga hasta 4 años más. Y, en tercer lugar, abonar a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real, la Casa de Moneda, en concepto de compensación económica anual por el encargo de la prestación de indicados servicios, la cantidad de 2.959 euros, IVA incluido, de conformidad con lo dispuesto en la condición sexta del convenio en relación con la hoja de resumen de encargo. En cuarto lugar, adoptar el compromiso expreso de habilitar los créditos necesarios y suficientes durante las anualidades de vigencia del convenio y sus posibles prórrogas para hacer frente a la obligación de contenido económico a la que se ha hecho referencia en el acuerdo tercero anterior. Y, en quinto lugar, autorizar a la señora alcaldesa presidenta para la firma del convenio de referencia. Pregunto a los señores portavoces si desean intervenir. No habiendo intervenciones, sometemos a votación la propuesta. ¿Votos a favor?
Se aprueba, por tanto, por unanimidad. Pasaríamos así a la segunda parte del control de los demás órganos de Gobierno. Pasamos al punto número 10, que es la dación de cuenta, informe sobre cumplimiento de plazos correspondiente al segundo trimestre del 2025, al cual todos los grupos han tenido acceso. El informe se realiza, el informe sobre cumplimiento de los plazos, como digo, correspondiente al segundo trimestre del 2025, donde los resultados del informe a 30 de junio del 2025 se nos dice que el periodo medio de plazo legal de pago de obligaciones del segundo trimestre del 2025 de las operaciones analizadas se sitúa en 24,06 días. Toda esta información se ha remitido en tiempo y forma por la interventora accidental de la información requerida al Ministerio de Hacienda y a las Administraciones Públicas con fecha 14 de julio del 2025. En el punto número 11 del orden del día se da la dación de cuenta del periodo medio de pago a proveedores a fin del segundo trimestre 2025, donde se elabora por parte de la intervención, ha sido elaborada toda la información que se requiere, que los cálculos efectuados a 30 de junio arrojan que el periodo medio de pago global es de 21,37 días y que, en tercer lugar, se adjunta al expediente el justificante de la presentación, en este caso por la interventora, de la información contenida en los documentos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde se le remite con fecha 14 de julio del 2025 en tiempo y forma. De todo ello se da cuenta en este pleno. Pasaríamos así a las resoluciones de alcaldía, de las cuales también han tenido conocimiento y tienen conocimiento los distintos portavoces. Y el punto número 13, ruegos y preguntas, que no los hay, pero a mí sí me gustaría realizar un ruego. Me gustaría, en alguna ocasión ya lo hemos dicho y por eso quiero hacerlo aquí, que a la hora de las valoraciones que deben realizar los portavoces de los distintos grupos municipales, que sean ellos exclusivamente los que se queden a realizar las valoraciones, los portavoces de los distintos grupos municipales, con el objeto de evitar interrupciones y falta de respeto, como así ha sucedido en otras ocasiones. Pido, por favor, que seamos conscientes. En más de una ocasión hemos tenido que llamar la atención y no se ha hecho caso, y que lo tenga que hacer en un pleno de cara al público resulta cuanto menos bochornoso. Pido, por favor, en ese ruego que todos seamos conscientes de ese ruego. Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión. Muchísimas gracias.